Éxito de tu negocio. Y Reiti. Invierte en el mercado inmobiliario desde 100.000 pesos. Estamos de vuelta, 8:09, junto a ustedes en Ahora es Cuando, aquí en Infinita por la 100.1 e infinita.cl. Con nosotros el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ministro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, don Juan Manuel. Hola, ministro. ¿Cómo está Hola, usted? Connie. ¿Cómo anda? Bien, pues, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, ministro, en una semana bien clave, porque finalmente el gobierno consigue evitar el desalojo de la megatoma de San Antonio, pero están instaladas varias dudas, ciertas incertidumbres, además también de las cuales usted en alguna medida se ha hecho cargo, pero aquí estamos hablando de un grupo muy significativo de personas, bien difícil también saber si lo que el gobierno pretende, que no es incentivar la irresponsabilidad de las personas, que es probablemente uno de los puntos más críticos a estas alturas. Entendido eso como ver aquí una oportunidad para que a todo el mundo que está en una situación equivalente la termine rescatando una decisión del gobierno. Y que esa decisión tenga además un impacto a nivel de la justicia. Esa es una garantía que no se puede dar, ministro. ¿O usted tiene certezas en alguna dimensión? Mire, yo creo que es importante este tema mirarlo como tema global, porque es un tema nacional. Yo creo que cualquier persona que discute los temas nacionales tendrá que darse cuenta de que tener 1.432 campamentos a lo largo del Chile, sobre todo en 6 regiones, tener 110, 115 mil familias viviendo en campamentos, que no es por gusto, es por un conjunto de situaciones de la vida que los llevan a esto, es un problema de todo. Y yo lamento por ahí interpretaciones que no asumen los hechos reales. Nuestro problema es cómo enfrentamos esta situación nacional. Alternativa siempre se ha planteado: persigamos a todos, desalojemos a todos. Bueno, eso depende de la justicia. Aquí la justicia ha definido, la última cifra que yo tengo, 49 desalojos en distintas partes del país. Nuestra responsabilidad... ¿Cuántos se han concretado de esos 49? Mire, yo no tengo porque esto va cambiando, ¿sí? Pero he sabido por lo menos 7 u 8 que sí se han concretado, que en general son pequeños, en terrenos que tienen otros usos normalmente, en fin. Hay distintas realidades. Hay otros que están en terrenos votados, como este que estuvo votado mucho tiempo, en fin, hay distintas circunstancias. Bueno, eso es lo primero, un problema nacional que se enmarca dentro de un gran déficit habitacional. Tenemos 650.000 familias sin casa. Es un problema solo chileno, y lo digo esto porque hay distintas personas que interpretan como esto un problema de acá. Vean Estados Unidos tiene el mismo déficit que nosotros hoy día, 12 millones y medio de familias con déficit, de que no tienen vivienda. En Europa, las marchas de los estudiantes por no tener... Porque ¿qué pasó? Que la vivienda se arrancó el precio respecto a la remuneración. Hay países en Europa que están regulando justamente el precio de la vivienda. Regulando el precio de la vivienda, ¿qué escándalo sería en Chile si se terminara regulando? Porque vamos caminando a algo que está muy... La manera de regular es con la política pública, es lo que ayuda algo a regular, pero no mucho. Bueno, eso en primer lugar. Esta toma era una toma bien especial por el tamaño, fundamentalmente, además por las características, porque aquí hay mucho más familias que son chilenas, porque aquí son de en promedio 40 años la familia, hay un promedio... y tiene su historia. No voy a repetir la historia, pero las personas que ahí viven dicen que a ellos los incentivaron y los llamaron a instalarse ahí. Pero eso se ha dicho en otros casos también, según la Cámara de la Construcción, o los directivos, los dueños de este proyecto, de este terreno, lo que dicen es que eso fue una mala interpretación de algo que se dijo en una reunión. Bueno, frente a esto, ¿qué es lo que hacíamos? Cuando se decretó el desalojo, que fue el año fin del 23, comienzo del 24, yo lo primero que hice fue llamar al presidente de la comisión correspondiente de la Corte Suprema, de la Comisión de la Corte Suprema, y le dije, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer esto? Y me dio el argumento jurídico, obviamente, y que lo que ellos tenían que hacer como corte. Bueno, o sea, no había posibilidad. Espérame, al tiro le pregunto, ¿esa llamada está registrada? Porque no va a ser después acusado de hacer un lobby indebido o intervenciones inadecuadas en otros poderes del Estado. Solo para despejarlo. Solo para preguntar en otro contexto, en un contexto de encuentro de otro tipo. Bueno, entonces, hecha esa consulta, se me responde eso. Después, con el subsecretario del Interior de la época, tenemos reunión con Carabineros y con investigaciones. Los directores o los subdirectores generales. ¿Qué pensaban? ¿Cómo se podía enfrentar una cosa así, dado lo que... Y ellos nos hicieron ver todas las complejidades. O sea, por lo menos 1.000 carabineros, por lo menos 3-4 meses,
3, 4 meses, y todo esto suponía una gran inversión de los dueños porque tenían que cerrar esto, tenían que pagar, qué se hace con todo lo que sale de ahí, un conjunto de... Bueno, frente a todo esto dijimos, busquemos alternativas, empezamos a buscar alternativas, y no era fácil, ¿eh? O sea, nosotros teníamos la firme decisión de no expropiar y de no comprar. ¿Por qué? Pues justamente por lo que se está diciendo hoy día. Si lo hacemos en un lugar, se tiende a reproducir en todos los lugares. Esta es la solución. Nos han dicho sectores incluso de la propia coalición de gobierno, ¿por qué no expropian? ¿Por qué no compran? Entonces le decimos, primero, el precedente. Segundo, el costo, porque esto, si el Estado tuviera muchos recursos, podría plantearlo de otra manera. Nosotros tenemos otros terrenos en San Antonio de familias que están postulando y no los hemos podido comprar. Hay un terreno que ahora estamos construyendo bastantes viviendas en San Antonio, sí, entregamos 316, no hace mucho, en fin. Bueno, entonces está esa dificultad. Entonces al final dijimos, busquemos alguna otra alternativa. Analizando otras experiencias internacionales y algo la experiencia chilena, decimos que la cuestión clave es que los que ahí están asuman la responsabilidad de estar ahí. Ellos no pueden pretender pasar por el lado de todo el resto que lo requiera, y que ellos empezaron a decir, las propias familias, que ellos estaban dispuestos a comprar. Ellos partieron diciendo eso. El tema era cómo comprar un terreno en estas características, y la ley misma establece que las cooperativas son el medio para hacerlo, el que permite comprar terrenos que no tienen urbanización. Y eso es un elemento que nos induce también a reforzar el estudio de las cooperativas. Plantea las cooperativas, al comienzo todo el mundo dijo, ¿cómo cooperativas? ¿Qué tienen que ver cooperativas? Por todos lados reacciones de los propios vecinos que están viviendo ahí, pero también de distintos actores políticos, institucionales. Después de mucho conversar, discutir, analizar, viendo, al final se ve que no hay mucha otra alternativa que buscar un camino que los que viven ahí compran el terreno, a partir de lo cual ellos postulan como cualquier otro vecino a los subsidios regulares. Ellos pueden postular una vez comprado, ellos pueden postular, y ese es el camino que hemos optado. ¿Significa esto que está todo resuelto, que no hay... Está lleno de incertidumbre esto, porque esto no se ha hecho el camino, no es repetir un camino prehecho. Hay que solidificar las cooperativas. Hoy día están en cooperativas 2.000 de las 4.000 familias. O sea, ¿y todas tienen la opción? Porque una de las dudas que se había instalado, ministro, era justamente eso, que puede haber familias que no tengan la capacidad para integrarse a las cooperativas, que no tengan la disponibilidad de recursos para comprar, porque usted ha insistido mucho en que aquí la gente compra sus terrenos, que el Estado no va a comprar los terrenos. ¿Qué va a pasar con la gente que eventualmente no tenga opción de hacer eso? Bueno, mire, esto se ha conversado con los... ¿Y cómo lo va a justificar esa gente? Además también, porque si no se puede abrir un espacio que, entonces los que no pueden hacer la cooperativa y no tienen los recursos, se los compra el Estado. Entonces es re fácil después no demostrar los recursos y subirse a ese carro. Efectivamente, eso es uno de los temas que hay que resolver. Alternativa para ese tema, que haya una línea de crédito más de largo plazo, que se correspondan con la realidad de alguna familia. Y después también se puede decir, y hay gente que no va a querer pagar después. Efectivamente, pero aquí va a haber hipoteca. Va a haber distintas formas que ellos están obligados a hacerlo. Se puede decir también, se dice también, de que aquí hay familias que simplemente consideran que tienen que tomarse y van a quedarse y van a pelear con los demás. Efectivamente hay un grupo de familias acá, hay un grupo de familias que no es mayoritario porque está vinculado a la droga, se sabe. Y ellos han tratado de que esto no ocurra, que no haya una solución institucional, ni por nada. Y hay otras familias que tienen una visión como decir, aquí el Estado tiene que pagarlo todo, comprarlo todo, que también es minoritario. El grueso está en esta actitud. Bueno, todos estos son los temas que hay que ver. Mire, es de una complejidad mayor. O sea, yo estoy convencido que una vez comprado el terreno, postulando, hay que crear una cierta institucionalidad para esto y otros lados, no solo acá. En Batuco, en Lampa, estamos con otra toma en una situación similar, en que el dueño ha sido un actor muy proactivo de encontrar una sola persona, es de otra, un pequeño, buscando con él, y él está muy dispuesto a ayudar a encontrarlo, y hemos trabajado con ellos. ¿Cómo lo seguimos haciendo? En Puente Alto tratamos de hacerlo, pero había migrantes que los migrantes encuentran que en sus países, cuando se toma un terreno, el terreno queda para quien se lo toma. O sea, no pensemos de que ahí va a haber algún Estado que reclame, porque en algunos casos son personas que vienen de realidad en que el Estado no es un factor. Bueno, dado todo eso, nosotros diseñamos esto. Ahora tenemos que empezar a discutir los detalles, en primer lugar, con la gente, con las personas. Porque en un momento las personas pueden decir muchas de las cosas que usted ha dicho. No quiero ya. Ahí el Estado no logra la solución. O sea, fracasamos nosotros si la gente dice eso. Y si los dueños dicen, nosotros queremos un precio totalmente fuera de realidad. Y el precio es el problema principal. Ya, pero ¿eso se ha conversado?
hemos conversado y tenemos una gran distancia. Si no tuviéramos tanta distancia en el precio, probablemente en este protocolo habría venido alguna base de precio. Una candidata presidencial dice, pero esto lo único que va a hacer es subir el precio y los dueños van a lograr más. Cosa que ocurrió en la compra de Nasur en Peñalolén, cuando hubo un fenómeno, ahí no hubo cooperativa ni nada, pero ahí y finalmente se pagó más que lo que era el mercado. Nosotros aquí tenemos la decisión de no, y por lo tanto hemos tenido distintos tipos de tasaciones, tanto de los mecanismos habituales del ministerio que se fueron, no lo hicieron bien, como un mecanismo, una empresa externa, calificada, experta, y vamos a la discusión de los técnicos, porque un terreno es distinto si está tomado o no está tomado, el valor. Ministro, déjeme preguntarle, voy a volver un paso atrás, pero que es el temor probablemente inicial que se instaló en esta discusión y que de alguna manera usted también no lo plantea como un temor, pero sí como un desafío, que eventualmente esto sienta un precedente para que eventualmente otras tomas o incluso terrenos que no están tomados, pero que eventualmente se tomen, terminen forzando también al gobierno a tener que generar algún tipo de mesa de conversación o de negociación para buscarles una solución más definitiva. Usted decía, este es un problema puntual, pero a partir de aquí probablemente habrá que generar un mecanismo. ¿Ese mecanismo ya se está trabajando? Mire, yo creo que sería bueno ir a un campamento y conversar esto frente a las propias familias. O sea, cuando se les dice, mire, aquí la única posibilidad que ustedes tengan una solución en este terreno que estaban planteando es que ustedes pónganse de acuerdo con los dueños y cómprenlo. O sea, que hay un prerequisito, hay una responsabilidad de quienes lo están haciendo que ellos lo compren. O ellos lleguen a un acuerdo, eso es. Y por lo tanto, fíjese que en muchos casos, son los propios dueños los que llegan a decir, yo se los vendo en tanto. Obviamente que no adecuado, todo lo que usted quiere. Entonces, mucha gente, o sea, en Valparaíso hay 373 campamentos, y es la región que tiene más campamentos de los 1.432. Entonces, en algunos casos probablemente va a plantearse eso, que ellos lo compran. Y en algunos casos los dueños van a decir que no y por lo tanto no se vende nomás. Que es el caso de se vende y se desaloja. Y por supuesto, operan las normas correspondientes. Entonces, lo que se trata es que cada uno de los actores tiene su propia responsabilidad. Los que se lo tomaron, de tener que hacer todo su esfuerzo para poder comprarlo, aquellas personas que son propietarios, para encontrar una solución, porque si no esto va a durar años. O sea, claro, pero que termine forzando de alguna manera al gobierno a ser el intermediario en esa conversación, que finalmente es lo que termina ocurriendo en la práctica aquí. Mire, si usted mira la historia de Chile en materia de campamento y de toma, yo le podría poner el gobierno de Jorge Alessandri. El gobierno de Jorge Alessandri organizó campamentos de tránsito cuando se empezó a provocar la migración campo-ciudad, porque son temas de la sociedad y el Estado tiene que asumir los problemas y buscar. Creemos de que algo que tiene perspectiva puede no resultar. Y no resulta si las partes no asumen la necesidad de ponerse de acuerdo y el Estado no ayuda a que haya una base de solución. Es parte de la responsabilidad del Estado. Usted comprenderá que para un país, para un ministerio que tiene una meta de 260.000 viviendas, que solo en Valparaíso hemos construido y entregado a la familia 18.000 viviendas. La verdad que esto es algo que es un desafío serio. Y también quiero decirle, a diferencia de lo que dicen algunos medios, esto no es que haya sido improvisado. Nosotros tuvimos que estudiar en marco legislativo y buscar alternativas. Tuvimos que conversar con las distintas autoridades. Tuvimos que elaborar un catastro de las familias que habían ahí. De las 4.000 familias tenemos un catastro, se estudió una por una. Nosotros tuvimos que estudiar toda la base del terreno, cómo era el terreno, los lugares que se podían poblar, cuáles no. Hicimos un estudio y se la entregó a los propios dueños. Hicimos un estudio con drones del terreno. Hicimos un estudio de tasaciones, 2 estudios de tasaciones que no los hemos entregado a ustedes, pero son parte del debate en que estamos. Pero hemos hecho un trabajo bastante riguroso y el equipo que ha encabezado Gloria Mayra ya ha estado vinculado. Usted comprende que organización de 16 cooperativas, como las que hay en este momento, no es cualquier cosa, o sea, un tremendo esfuerzo. Ministro, en una cuestión práctica, solamente estoy tratando de imaginar, porque como probablemente estamos viendo aquí una cuestión, no sé si inédita, pero al menos bien específica, a partir de una resolución judicial y finalmente este inicio de conversaciones y esta comisión que se crea, ¿no?, para llegar a un acuerdo. ¿Cómo se hace en términos prácticos? Hay familias que tienen un pedazo más grande, otras familias que ocupan un pedazo más pequeño para definir, digamos, a cuánto le correspondería a cada quien, porque algunos digan, no sé, se reparten en partes iguales, otros dicen, esto es lo que puedo pagar, y por lo tanto, ¿quién y de qué manera se resuelve eso? Que pareciera ser una cuestión práctica, pero esencial, ¿no? Para el es esencial.
Y eso se ha discutido en las propias grupos, en las cooperativas se ha discutido porque hay distintas opciones posibles. Y más o menos la solución va por el lado de decir, el terreno base son 200 metros, está el valor metro cuadrado de 200 metros. Si alguien quiere 400, porque una compra, paga el doble. O sea, paga el doble, tiene que adquirir compromisos mayores. Eso ocurre en varios casos, en algunos que quieren más grande y tendría que tener exigencia de pagar más rápido, además. Y hay otros casos en personas que dicen, mire, nosotros no somos sujetos de subsidio y por lo tanto a la etapa de postular al subsidio no queremos ir. ¿Ya? Entonces tenemos que construir una alternativa a personas. Yo me encuentro con una señora que dice, yo me separé, vivía en tal lugar, vendí mi casa y que la había adquirido con subsidio, no tengo donde vivir, y me construí una casa aquí, casa muy definitiva, de muy buena. Y uno conversa y la señora construyó su vida y lo hizo por mala leche, no, porque vio que había una oportunidad en marcha. Entonces, lo importante es hacer ver que eso era ilegal, que ella tiene responsabilidad y cómo vamos construyendo, porque ella no se trata de no tomar en cuenta la realidad de las personas. Por eso yo le pido especialmente, y le voy a decir lo mismo que dije aquí en esta radio al comienzo, o sea, hoy día el déficit de vivienda es un tema social, cultural, político muy desafiante. O sea, porque en el periodo que Chile más creció, cuando Chile pasó de $5.000 per cápita y ahora estamos en $33.000 per cápita según el Fondo Monetario. Bueno, la verdad que tenemos este tremendo déficit. Entonces uno dice, ¿qué ocurrió? Yo no quiero responder eso ahora, pero esto es un tema estructural de fondo y tiene mucho que ver con la especulación en el negocio del suelo que se ha ido instalando como algo. No es así. Veamos Colombia, veamos también Brasil. Tienen otros mecanismos reguladores que nosotros no hemos logrado incorporar. Ahora, ministro, también, y perdón que insista un poco, y no es por buscarle la quinta pata al gato, pero yo creo que es parte de la preocupación y son elementos que tienen que ser parte del debate. Aquí la pregunta del millón es si estamos fortaleciendo la institucionalidad o eventualmente la estamos debilitando. Chile ha tenido en el tiempo una institucionalidad a cargo de los problemas de vivienda que está sometida o está muy estresada en este momento, producto justamente de la proliferación de los campamentos, del fracaso del término de los campamentos, una promesa que el país se hizo en su momento y no resultó, ¿verdad? Si esto fortalece o debilita la institucionalidad. Esa yo creo que es parte de la pregunta. De lo que ocurrió desde el 90 para acá, el momento donde se fortalece más la institucionalidad en el gobierno del presidente Elwin, había por lo menos 1 millón de familias sin casa, ahí lo que se dice, construyamos hartas casas rápido aunque sean de mal estándar, de bajo estándar. Eso fue lo que se hizo, eso fue. Después de eso no había ningún camino institucional sólido para enfrentar el tema de las ocupaciones. Y además hoy día con un fenómeno nuevo, que el 30% de las familias sin casa son migrantes. Que un dato de la realidad, hay personas que ya han ido adquiriendo derechos en el país. Porque el migrante, nosotros consideramos que no puede tener derecho a patrimonio, a subsidio del Estado que representen patrimonio si él no tiene por lo menos 5 años de residencia en el país. El subsidio a la vivienda, quiero decirlo, aprovechar de decirlo, son 50 millones de pesos. Esa es la envergadura del subsidio, estoy hablando de postulación, no de toma, sino que la postulación por los canales regulares que usted plantea. Esto, lo que rompió el canal regular fueron las tomas. Lo que dijo el camino no funciona fueron las tomas. El principal desafío del gobierno del presidente Boric es decir, provocamos más vivienda, porque claramente la falta de oferta suficiente es lo que explica en parte que personas se van a vivir en estas condiciones. Entonces, 260.000 es un desafío grande. Esa es la respuesta de fondo. Pero mientras tanto, tuvimos el estallido, tuvimos distintos fenómenos que subimos en cantidad de familias en campamento, presionando por distintos lados y con la orden de desalojo. Y teníamos que buscar una solución. ¿Qué es la solución? ¿Qué es el escenario óptimo? Lo óptimo hubiera sido que hubiéramos tenido un nivel de producción de vivienda a lo mejor 2 veces el que estamos haciendo ahora. Y con eso las familias han tenido más alternativas. Chile no tiene recursos para eso. Hemos vivido una situación al sector de vivienda de mucha presión. Hoy día el sector público en vivienda representa el 55% de la inversión en construcción inmobiliaria, el 55%, cosa que hace años, muchos años que no tenía ese nivel, pero está haciendo un tremendo esfuerzo. Si el Estado tuviera más recursos y tuviéramos más oferta para el canal regular, que es la solución de fondo, tal como usted lo plantea, esa es la solución de fondo, sería distinto. Y ahora lo concreto es que tenemos los campamentos, quisiéramos que mucha gente, como está ocurriendo también, en algunas regiones, tanto en una toma postula a un programa regular y se va al programa regular. Y eso estamos tratando de incentivarlo al máximo dentro de las posibilidades de cada región, porque aquí está todo muy concentrado en 6 regiones. Ese es el tema, y está muy concentrado ahí. Déjame hacerle esa pregunta, porque voy a hacer la clásica analogía, ¿no?
del bote al que le entra agua. Vamos sacando agua del bote, pero si le viene entrando agua, por otro lado, digamos, no se soluciona el problema de fondo. ¿Cuántos campamentos en general, no sé si semanal, mensual, diario, se va, o cuántas tomas se van produciendo al año en nuestro país? Para ir entendiendo si van creciendo, van disminuyendo. Las estadísticas son muy inexactas. El año 22, que el propio ministerio hizo un catastro con el BID, llegamos a una cantidad de 1.200, algo así, un poquito menos. Y ahora se volvió a hacer uno que fue a partir de indicaciones de los municipios y llegamos a 4.432. Esto tiene el censo, esperamos que ayude a tener una visión mucho más completa de la real situación, porque no tenemos una realidad, una estadística muy, muy rigurosa y muy precisa. ¿Viene subiendo? No, yo le puedo decir que la cantidad de familias que van porque no es la cantidad de campamentos, en muchos casos han crecido los propios campamentos, las familias que están, ha disminuido el ritmo de aumento, eso está claramente, porque los migrantes que llegaban desde la frontera con Arica, en buses que iban chilenos a buscarlo y les ofrecían terreno de toma y les cobraban y les entregaban escritura hasta por 7 millones las escrituras, o sea, estafadores profesionales, que gente que llegaba a otro país creía que era efectivo. Bueno, ocurrieron muchas cosas, pero ese flujo ya terminó, o sea, no es el flujo principal, es mucho más parcial. Uno de los flujos que hemos detectado de familias que se han ido incorporando a campamentos son familias que les cayeron los ingresos y que no tienen recursos para mantener los gastos en su casa. Eso es una parte también de la familia, que no tienen alternativa, pero tampoco es algo con la masividad que antes tuvo. O sea, esto se va conteniendo. Además, a diferencia de lo que dicen muchos medios, el hecho de decir el que está en toma tiene que hacer este esfuerzo y si no va a haber un desalojo, o sea, eso es ya una manera de decir, aquí hay una solución. Asumamos muy responsablemente, haciendo un esfuerzo todos, como siempre. No hay campamento. Yo fui mucho tiempo parlamentario y iba a los campamentos y todo el mundo decía, yo no quiero que me regalen, quiero comprarlo. El problema era, bueno, ahora estamos buscando un camino que sea lo más realista posible. Ministro, para comprar. Y estamos pagando un poco el precio de haber romantizado un poquitito todo esto y de haber tenido discursos políticos e ideológicos que instalaron un poco la idea de que había una cierta permisividad respecto de tomarse un terreno para quedarse en él, que nadie lo iba a desalojar, etcétera. Mire, en el ambiente, en el medio político, en el Parlamento, yo no he visto eso. Te lo digo francamente, nadie que esté incentivando las tomas porque todo el mundo sabe cómo se vive. No, pero durante la campaña presidencial, durante el debate de la Convención Constitucional se instalaron otras ideas. En la Convención, no, yo eso no. Creo que aquí no puedo responderlo, no estoy en condiciones, pero en el caso del estallido yo creo que hubo una idea de algunos, es decir, cualquiera que fue el momento de mayor explosión. Sí, claro. En el estallido la mayor explosión de tomas por distintos lados, ahí puede haber habido muchas familias que dijeron aquí yo llego, porque también es parte de la historia de Chile. Si usted mira la historia del sur de la ciudad, muchas de las poblaciones que hoy día existe, su origen fue una toma. Es parte de la historia de América Latina que se va construyendo así. Chile fue generando un camino institucional de política habitacional en distintos gobiernos, a veces mejor o peor, pero de crear un camino regular de política pública para esto, cosa que no existe. Yo viví en México, o sea, usted mira, en muchos países existe, pero de un impacto menor. Acá yo creo que la oferta de vivienda pública con aporte de la familia es algo que no ha estado al ritmo del déficit que teníamos, y eso implica. Además, Connie, cuando Chile está viviendo con un nivel de ingresos como sociedad mucho mayor, o sea que hay un desafío para todos los actores. O sea, si una candidata presidencial dice esto acá, pero ¿cuál alternativa tiene para enfrentar un problema de estas características? Que es una realidad chilena, no es un invento, es una realidad. Si hay mejores, nosotros estamos dispuestos a acoger. Y aprovecho de decirle, a Evelyn Matei, yo la conozco, trabajé con ella en distintas cosas en el Parlamento, e incluso en temas ligados al tema del suelo y con indicaciones en conjunto. Pero yo le diría, a mí me encantaría tener la oportunidad de explicarle esto, de explicarle por qué estamos haciendo esto y qué alternativas tiene. Si ella tiene una alternativa que realmente es viable y es mejor, trabajémosla. Además que esta probablemente no va a ser la única alternativa, va a haber muchas alternativas. Un grupo de 25 familias que puede trasladarse a un programa regular y reúne todas las condiciones, va a entrar ahí. Y eso estamos incentivándolo en todas las regiones del país. Ministro, ya que a propósito de lo que usted cita, la posición de Evelyn Matei, que además es la candidata presidencial hoy de Chile Vamos, y antes que se nos vaya el tiempo, porque ya estamos sobre la hora, pero déjeme hacer una pregunta política, al menos una pregunta política, ministro. Usted, que es militante del Partido Socialista, ¿es de los que cree que hay una presión muy fuerte por convencer a Bachelet para que sea candidata por tercera vez? O sea, yo creo que basta
ver los medios, oír a las preguntas que hace un periodista en estos programas, todo para darse cuenta que la presión es total, porque hay una cierta necesidad de ella, a juicio de mucha gente, de que una a la oposición con otra perspectiva y con otra experiencia, con otra trayectoria. Yo creo que hay una fuerte presión, efectivamente. ¿Es su candidata? Mire, yo tengo gran cariño por ella, creo que una persona con mucha capacidad para trabajar con gente diversa, y yo creo que podría ser una alternativa. También pienso que Carolina Toá podría haberlo sido. Hay un tema ahí de impacto y de viabilidad y de capacidad de integrar sectores, pero no me corresponde a mí decirlo, pero si me pregunta, yo creo que es una alternativa. Usted dice que Carolina Toá podría haberlo sido. ¿A qué se refiere? ¿Por qué lo pone en pasado? Como que fue muy pasado, claro. Bueno, quizá me equivoqué en el lenguaje, pero lo que creo... ¿Desecha la posibilidad de que haya sido candidata? Mira, si Michelle Bachelet en definitiva dice algo contrario, la verdad que las alternativas van a reducirse bastante. Ahora, usted en algún momento, recuerdo, hace unos 4 años, planteó que le gustaría ver a Michelle Bachelet en el Senado. ¿Sigue pensando eso? Pero no me ponga en una situación así. ¿Cuánto? Pero si lo dijo usted, po. Sí. No, a mí me encantaría verla, pero yo lo dije en un sentido, recuerdo muy bien. Alguien que ha tenido la experiencia de mirar la política de distintos lados, ayuda mucho al debate parlamentario, porque en el Parlamento muchas veces se plantean ideas, cosas que tienen poca relación con la viabilidad real. Es importante su experiencia, además la sensibilidad particularmente de ella sobre muchos temas, muchos aspectos. Pero hoy día la discusión es otra y no me lleve para otro lado, José. Pero a mí me quedó un poquitito la duda respecto de su visión de Carolina Toá en esta cena, ministro, porque fue un poquito confuso. Lo siento, pero usted dijo algo que quedó como raro. Está bien, mire, como que acá, la puso en pasado Carolina, cuando se supone que es una decisión que está pendiente todavía. A Carolina Toá yo la quiero muchísimo por la historia y por muchas cosas que hemos hecho juntos, en fin. Creo que es una tremenda potencia intelectual y de dirección del país. Lo que se ha hecho en seguridad se va a remirar después como algo... Mire, toda América Latina lo que hizo cuando llegó la ola de delito en otros lados, qué se hizo en otros lados y qué se... Bueno, todo eso que se ha logrado junto a todos los sectores. Yo creo que ella demuestra un talento y capacidad muy fuerte en muchas áreas. El tema es que hay que ver alternativas, ¿eh? O sea, ojalá ella estuviera en una primera alternativa, y puede estar en primera, puede estar en segunda, pero la verdad es que eso tienen que decidirlo las estructuras políticas en su momento. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, conversando esta mañana con nosotros. Ministro, muchísimas gracias por estar en Infinita. Muchas gracias, señor Astorga, y quedan deuda conmigo usted. ¿Por qué? Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. 8:36.